ASICS lanza al mercado la nueva versión de su modelo de zapatilla más rápido para la competición. Se trata de una nueva versión conmemorando las Olimpiadas del próximo mes de agosto, ya que se llama París. Quédate a ver este vídeo porque te voy a desvelar las principales diferencias entre la ASICS Metaspeed Sky y la Edge. Y además te voy a decir las principales novedades que trae esta nueva versión París con respecto a su predecesora Plus. Bien, arrancamos. Os presento la ASICS Metaspeed Sky versión París. Esta es la Sky porque es la suela de color rojo, la Edge es de color negra. Ya os iré contando las diferencias a lo largo de la review. Esta es una zapatilla para la competición, para la larga distancia, diseñada para el maratón. Una zapatilla que tiene placa de carbono y que está pensada para volar. Tienes que saber que tanto la versión Sky como la versión Edge son prácticamente iguales, mismos materiales, misma altura, mismo drop, pero sí que es cierto que lleva de una manera diferente colocada la placa de carbono y esos efectos prácticos a la zapatilla le da un aire diferente cuando corres con ellas. ASICS nos cuenta en su web que la versión Sky está hecha para los stride runners, quiere decir corredores de zancada, y en cambio esta versión Edge está hecha para los cadence runners, corredores de cadencia. Y ahora te habrás quedado pensando, oye Carlos, tío, explícamelo mejor porque no me he enterado de nada. Quiere decir que la Sky está pensada para corredores que tienen la zancada más larga, en cambio la Edge está pensada para corredores que tienen una zancada más cortita pero una cadencia más rápida. Pero tengo que contarte algo, yo realmente la diferencia entre las dos zapatillas no la veo tanto así, por cadencia, sino que la veo con otro concepto que al final del vídeo te lo voy a explicar. Como siempre yo me mojo y te voy a explicar para qué corredor está pensada la Sky y la Edge. También me gustaría destacar que estas dos zapatillas no me las ha regalado ASICS, tengo una opinión totalmente transparente sobre estas zapatillas y voy a dar mi opinión sincera acerca de ellas, algo que siempre hago en las reviews. Pasemos a hablar ahora de las especificaciones de la zapatilla. Una zapatilla de pisada neutra y no plantillera. Siempre digo no plantillera en las de competición porque realmente la horma es bastante, pues no tiene bastante hueco como para colocar una plantilla de podólogo. Sí que es cierto que si el podólogo te hace una plantilla a medida para esta zapatilla, la podrías utilizar. De hecho, la plantilla que viene de serie viene enganchada, pero se puede sacar con facilidad, como podéis ver, que no la voy a sacar porque viene un poquito pegada. Pero realmente se puede sacar. Yo no soy partidario de usar plantillas en zapatillas para la competición, donde el uso va a ser puntual, como mucho te lo vas a poner en un día de series, en una competición, pero el grueso de kilómetros lo vas a hacer con plantillas en zapatillas rodadoras. Dicho esto, como te comentaba, zapatilla de pisada neutra, no plantillera, con placa de carbono y pensada para la competición. Está diseñada para la larga distancia. Luego al final del vídeo ya verás que te voy a explicar que una la considero más de larga distancia y otra un poquito más de corta distancia. Una zapatilla que tiene un drop de 5 milímetros. Ahora han igualado los drops a 5 milímetros tanto del modelo Edge como del modelo Sky. En la versión anterior el modelo Edge tenía un drop de 8 milímetros y el Sky de 5. Pues bien, ahora en esta nueva versión París han igualado los drops a 5 milímetros. En cuanto a las alturas encontramos 39 milímetros y medio de altura en el talón, 34 milímetros y medio en el medio pie, que dan esa diferencia de 5 milímetros de drop. Como te comentaba, la principal diferencia entre la versión Plus y la versión París en el modelo Edge es que en esta versión Plus teníamos 8 milímetros de drop, ahora nos lo han rebajado a 5 milímetros de drop. También encontramos en esta nueva versión París 3 milímetros más de altura. En cuanto al peso, encontramos que la Sky es un poquito más ligera que la Edge, más o menos unos 3-5 gramos, encontrando unos 190 gramos en la versión Sky y 193-195 gramos en la versión Edge. Aquí sí que podemos encontrar una diferencia sustancial con respecto a su predecesora, ya que su predecesora pesaba en torno a 210 gramos. Es decir, en esta nueva versión París han aligerado la zapatilla 15 gramos. En cuanto al precio, no ha variado absolutamente nada, costando 250 euros en todos sus modelos. Esto es un precio bastante competitivo si lo comparamos con la competencia, ya que hay modelos que valen 300 euros o 310 euros y creo que ASICS pues tiene una zapatilla voladora muy pepino que por 250 euros está muy bien. Una zapatilla que se ajusta bien al tamaño, una talla 44 me va perfecta y es la talla que utilizo en todos los calzados, por lo tanto es una true to size, y sí que es cierto que en la versión anterior la talla 44 pues me iba un poquito más justa y la 44 y medio demasiado grande, estaba entre la 44 y medio. En este caso noto que esta zapatilla me ajusta bastante mejor, por lo tanto te podría decir que la versión París es mucho más true to size que la versión Plus. Bien, ahora le toca el turno a los anchos de la zapatilla. Como siempre hago con un pie de rey, he medido los anchos de la zapatilla en la zona del medio
medio pie, la zona más central y la zona del talón. He hecho una comparativa tanto de la Sky con la Edge y con la versión anterior, es decir, la Paris con la Plus. Te pongo una imagen a continuación donde podemos apreciar que en la versión Sky hay 6 milímetros más en la zona del medio pie, teniendo 116 milímetros en la zona del medio pie, cosa que la versión Edge tiene 110 milímetros. En la zona más central encontramos 58 milímetros, son idénticas, y en la zona del talón encontramos 80 milímetros, también son idénticas. Bien, ahora si lo comparamos con la versión Plus, vemos que la versión Plus mide 2 milímetros menos en la zona del medio pie, 114 milímetros, mide más en la zona más central, 67 milímetros, aquí mide bastante más que la versión Paris, y en la zona del talón 78,5 milímetros. Como os fijáis, la versión Plus, tanto en la versión Edge como en la versión Sky, miden exactamente lo mismo, y hemos encontrado que el medio pie es más estrecho, que la zona más central es más ancha y que la zona del talón es más estrecha. También me gustaría destacar que en el largo de la zapatilla encontramos diferencias con respecto a la Plus, es decir, en la versión Paris encontramos 315 milímetros de largo, cosa que en la versión Plus encontramos 308 milímetros. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en la versión Plus era una punta, una zona del talón bastante más redondeada, si os fijáis, y aquí hace más punta. Esta es una versión bastante más redonda y esta pues que acaba en punta, y esto pues a la zapatilla le dan un poquito más de largo. Pero tú has visto qué lío de zapatillas que tengo aquí montado. Qué menos que te eches una suscripción. Suscríbete al canal, que es totalmente gratuito y a mí me estarás apoyando muchísimo, que te estoy dando el mejor contenido posible, te doy lo mejor que tengo. Así que échate una buena suscripción, será una manera de estar al día de todos los vídeos que vaya subiendo, que ya te advierto que voy a subir vídeos muy guapos de reviews de zapatillas, consejos para running, consejos de suplementación y nutrición deportiva. Incluso te hablo de lesiones que yo mismo he padecido y cómo las he superado. Así que échate una buena suscripción y seguimos con la review. Y si no te lo crees, mira que tengo por aquí esta Nike Vaporfly 3, que por cierto era la zapatilla más ligera que me había probado hasta la fecha, pesando 200 gramos peladitos, pero es que ahora esta Metaspeed Paris pesa menos que la Vaporfly 3, 190 gramos en la versión Sky, 195 gramos en la versión Edge, por lo tanto es una zapatilla muy ligera esta nueva Metaspeed. Bueno, esta Vaporfly que le den por saco y vamos a seguir hablando en esta review de esta Metaspeed Sky Paris y versión Edge. Pasemos a hablar ahora de la mediasuela. Una mediasuela que ha cambiado con respecto a su predecesora porque el tipo de espuma también ha cambiado. Pasamos de un Flight Foam Turbo a un Flight Foam Turbo Plus. Además es que la marca nos lo deja por escrito. Aquí ya podemos ver que pone en la mediasuela Flight Foam Turbo Plus y aquí en cambio te ponía Flight Foam Turbo. Esa es la principal diferencia entre las dos mediasuelas. Realmente es un tipo de espuma un poquito más blanda que su predecesora. Luego te voy a poner las durezas para que lo veas. Una zapatilla que tiene un tacto más agradable. Posiblemente el público runner pues se quejaba de que el Flight Foam Turbo era un poquito duro. Lo ha hecho más blandito, lo ha hecho más agradable y esto realmente se nota. Además de esta nueva espuma que te he comentado, también contiene una placa de fibra de carbono de longitud completa y aquí sí que encontramos diferencias con respecto a una versión Sky y a una versión Edge, y es en la ubicación de la placa de carbono. Es decir, en la versión Edge la placa de carbono tiene mayor curvatura y también está más cerca del suelo. En la zona del medio pie la placa de carbono llega más cerca del suelo, por lo tanto es una zapatilla que le va a dar un carácter un poquito más agresivo, como luego te voy a contar. En cambio, en la versión Sky podemos encontrar una placa de carbono bastante más recta, aunque también tiene sus pequeñas formas, sus pequeñas curvaturas, y también encontramos una placa de carbono que va mucho más cerca del pie. Otra de las diferencias más sustanciales entre la versión Sky y la Edge es que la Sky es más ancha en la zona del medio pie, tiene una placa de carbono más ancha en esta zona del medio pie, y esto lo hemos podido ver cuando te he enseñado los anchos de la zapatilla, teniendo 116 milímetros de ancho en la zona del medio pie en la versión Sky y 110 milímetros en la versión Edge. Bien, como siempre hago, con un durómetro he pinchado lo largo de la mediasuela para enseñarte los valores de dureza. Te pongo una imagen a continuación donde puedes encontrar que la versión Paris es más blandita que la versión Plus, pero tanto la versión Edge como la versión Sky tienen las mismas durezas en la versión Plus y en la versión Paris. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya nos ha avisado la marca de que su Flight Foam Turbo Plus es un poquito más blando que su predecesora, tiene un tacto más agradable y esto lo hemos podido corroborar con las durezas de la zapatilla. Y poco más que contar acerca de la mediasuela. Como ves, las principales diferencias entre la Sky y la Edge es en la ubicación de la placa de carbono y esto le da pues un carácter diferente a la zapatilla. Realmente cuando las pruebas se notan diferentes simplemente por la ubicación de la placa de carbono.
Pasamos a hablar ahora del upper de la zapatilla. Aquí encontramos también una diferencia con respecto a su predecesora, encontrando un upper mucho más transpirable y ligero. Apuestan por ese Motion Grab 2.0, es un tipo de tejido mucho más transpirable, ya os podéis fijar que son dos tipos de upper diferentes y realmente creo que es un punto muy a favor de esta nueva zapatilla. Considero que tiene un mejor ajuste y es una zapatilla todavía más ligera y ventilada. También me gustaría destacar que el tipo de lengüeta es muy minimalista y esto no ha cambiado nada con respecto a su predecesora. Es una lengüeta que apenas se puede notar, es muy presencial, es papel de fumar y esto era algo que ya tenía la versión Plus. Y también los cordones son como entrelazados, esto también lo tenía la versión Plus y para mí pues es una copia de la Vaporfly que también pues usa este tipo de cordones. Bueno, la marca Nike en Alphafly y en Vaporfly utiliza este tipo de cordones entrelazados que es lo que consiguen que cuando te atas la zapatilla pues quede bien fijada. Finalmente, ya para concluir el apartado de upper, te diré que es una zapatilla que en la zona de la punta es muy estrecha y esto te lo digo porque yo en la versión anterior tuve problemas cuando me la puse en una competición de 10 kilómetros. Es cierto que los primeros 5 kilómetros la zapatilla me pareció súper agradable, me fue muy bien, pero luego empecé a notar rozaduras en el dedo pequeño del pie. Como puedes ver, esta mancha que hay aquí, esto es sangre de mi dedo pequeño del pie. Al final me hizo rozadura, rozadura, rozadura y me acabó haciendo una llaga bastante fuerte. Por lo tanto, te diré que es una zapatilla que tiene una punta bastante estrecha y esto creo que no ha cambiado nada en la nueva versión París. Yo no sé si a la hora de haber cambiado el tejido, porque han cambiado el tejido, esto va a cambiar algo. Posiblemente ahora esta zapatilla no me haga las llagas que me hizo la versión anterior, pero bueno, es algo que me gusta comentar porque realmente me sucedió. Pasemos a hablar ahora de la suela, una suela que no ha cambiado apenas nada con respecto a su predecesora. En las dos versiones París son prácticamente iguales, tanto la versión Sky como la Edge. Ya te puedes fijar que solo en la versión Sky podemos ver este pequeño hueco en la zona de los metatarsos, pero realmente las zapatillas son idénticas, apuestan por el mismo caucho, este caucho que se llama ASICS Grip y que realmente a la marca nipona le ha dado muy buenos resultados. Fijaos que la versión anterior prácticamente es idéntica, ya lo podéis ver, que son dos zapatillas que han seguido apostando por el mismo tipo de suela. Bueno, sí que cambia pues el color, en la versión Sky vemos un color rojo, en la versión Edge vemos un color negro, pero realmente las principales diferencias es este hueco que te cuento de aquí, porque el resto es idéntico. Y finalmente, como siempre hago con un durómetro, he pinchado a lo largo de la suela para enseñaros los valores de dureza. Te pongo una imagen a continuación donde puedes encontrar solo la versión Edge porque realmente no tiene ningún sentido marcar durezas de todos los modelos porque utilizan el mismo caucho ASICS Grip. Podemos encontrar valores de 54, 56 unidades en la zona del medio pie y estos realmente son valores bastante blanditos para ser un caucho. Quiere decir que es un tacto bastante agradable. Y luego pues en la zona donde encontramos la espuma al descubierto pues encontramos valores de 43 unidades, 42 unidades y también puedes encontrar una zona donde está como un caucho de color blanco que son 50 unidades, un poquito más blandito que el caucho de color negro. Pues estos realmente son valores muy blanditos en el caucho y realmente la zapatilla agarra muy bien, pero considero que es un caucho bastante blandito. Considero que unos valores estándar de dureza en el caucho suele estar entre los 60, 70 unidades. Por debajo de 60 se puede considerar que es un caucho bastante blandito. Pero tengo que decirte que realmente es una zapatilla que tiene un buen agarre y una buena tracción y ASICS pues ha seguido apostando por el mismo tipo de caucho. Si algo funcionaba en la versión Plus, ¿para qué cambiarlo en la versión París? Han cambiado las cosas que ellos han considerado que tenían margen de mejora, por lo tanto este cambio en cuanto al caucho no lo hemos encontrado. Y llegamos al punto álgido del vídeo donde te voy a dar mi opinión personal acerca de esta ASICS Metaspeed versión París, tanto la Edge como la Sky. Una zapatilla que es un auténtico zapatillón, un peso súper ligero, es la zapatilla más ligera con placa de carbono que hay en el mercado. También encontramos una zapatilla de tacto muy amigable, es decir, encontramos una zapatilla ligera, reactiva y de tacto muy agradable. Creo que los cambios que ha incorporado esta nueva versión de la Metaspeed son todo un acierto, pero también tengo que decirte que es una zapatilla que ahora cambia en cuanto al concepto que tenía la versión anterior. Es decir, en la Edge de la versión anterior encontraba una zapatilla pues más dinámica porque tenía un drop más alto y te facilitaba un poquito más la carrera. La encontraba más amigable que la Sky. En este caso, en esta nueva versión París, no ocurre lo mismo. Encuentro la Edge una zapatilla más exigente que la Sky. La diferencia principal de ambas zapatillas te diría que está en la distancia donde la utilices. Es decir, para 5 y 10 kilómetros preferiría la Edge, por esto que te he contado de que tiene la placa
más cerca del suelo y la notas un poquito más agresiva y reactiva. En cambio, en media maratón y maratón preferiría la Sky. ¿Y por qué prefiero la Sky en la larga distancia? Porque tiene mayor amplitud en la zona del mediopié. Esto le va a dar mayor estabilidad a la zapatilla, le va a dar un tacto más amigable. Encima tienes mayor espuma antes de llegar a contactar con el suelo, porque la placa queda más arriba, más cerca de tu pie. Por lo tanto, tienes más cantidad de espuma antes de llegar al suelo. Esto te va a dar un tacto más amigable y esto es más ideal en la larga distancia. Por otra parte, si nosotros tenemos una prueba de 5 kilómetros o de 10 kilómetros, necesitamos tener una mejor sensación del terreno y esto nos lo va a dar una placa más cerca del suelo. Vamos a notar más el terreno, va a ser una zapatilla más reactiva y esto nos hace falta en pruebas de 5 y de 10 kilómetros. Por eso te he recomendado la zapatilla según las distancias. Pero también me gustaría matizar que el hecho de que la Edge tenga mayor curvatura en la placa de carbono lo que hace es facilitar la carrera más. Por lo tanto, si eres un corredor muy taloneador, posiblemente la Edge sea una mejor opción que la Sky, simplemente porque el hecho de que la placa de carbono tenga mayor curvatura te va a facilitar un poquito la carrera, va a tener mayor asistencia en carrera, pero principalmente te recomendaría la Edge si practicas más 5 y 10 kilómetros y la Sky media maratón o maratón, pero si eres muy taloneador, posiblemente la Edge también sea una buena alternativa. Pero ¿dónde vas a encontrar una review donde te esté diciendo todo lo que te estoy diciendo en esta review? Así que por favor suscríbete al canal, ya termina la review, ya no te pego más la chapa, ya me callo un mes. Pero suscríbete al canal que es totalmente gratuito y subo vídeos cada semana de reviews de zapatillas, consejos para running, consejos de nutrición y suplementación deportiva, lesiones deportivas que yo mismo he padecido y cómo las he solucionado. Suscríbete al canal que de verdad no te vas a arrepentir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, por favor, déjate un buen like también. Si tienes cualquier tipo de duda, déjamela en los comentarios, que yo estaré encantado de solucionarla. Fíjate, tengo aquí las pluses y aquí las parises. Tengo aquí 4 zapatillas. Lo dicho, familia, que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!